Hoy les vamos a hablar acerca de las diferencias que existen en la pedagogía tradicional y la pedagogía emergente. Acerca de la pedagogía tradicional, hace muchos años, de pronto en la época que a mí me tocó estudiar, había un aprendizaje siempre determinado y en un mismo lugar y tiempo. No permitían que los estudiantes se fueran a otros espacios, que interactuaran entre sí, siempre eran solo en el mismo espacio físico, siempre era el currículo rígido y las actividades eran siempre repetitivas, poco creativas y poco innovadoras. Siempre era aprendiendo la lección, había que darla al pie de la letra y si de pronto había una equivocación, pues no era permitido. En cambio, hoy en la pedagogía emergente, el currículo ya es más flexible y se trabaja sobre todo en las experiencias escolares significativas y auténticas del estudiante. Ya se superan los límites físicos y organizativos del aula, ya se habla de la combinación de los espacios físicos y virtuales. También el aprendizaje se puede dar en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Se habla ya de encuentros sincrónicos y asincrónicos, ya aparecen nuevos recursos didácticos disponibles, sobre todo el aprendizaje 2.0. El conocimiento es mucho más dinámico y sobre todo potencialmente disruptivo. En la pedagogía tradicional siempre se le da poca importancia a la relación y a los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre era eh, unidimensional, no existía posibilidad de ningún otro tipo de relación. En cambio, aquí hay una relación mucho más profunda entre los componentes y los contextos pedagógicos cambiantes, a través de la evolución en cuatro elementos principales. Se evoluciona a través de las redes en la sociedad del conocimiento. Ya se habla de una alfabetización digital, una economía del conocimiento y la democracia que está orientada a la diversidad. Ya allí el papel del docente en la pedagogía tradicional, siempre el docente era visto como la persona que es el único que sabía y que aportaba. Siempre, y por experiencia propia, lo digo de pronto cuando a mí me tocó estudiar mi primaria, el docente siempre, o la profesora en mi caso que tuve, era poco motivadora, siempre eran autoritarios, siempre estaban enseñando contenidos, siempre dirigían el aprendizaje y siempre era muy memorístico. Uno tenía que hacer la tarea al pie de la letra, como decían los profesores, porque si no, no quedaba bien. En cambio, ya en la pedagogía emergente ya se habla más de una creatividad, de una innovación, donde el docente estimula al estudiante, ya se convierte en un facilitador en el desarrollo del aprendizaje del niño, ya hay una interacción entre el docente y el estudiante, se habla ya más de una conectividad, el docente es mucho más crítico, más actualizado a la realidad que se vive, es un facilitador en el desarrollo del aprendizaje, como dije al principio, y cómo facilita a través de los medios, de las TIC. Es por eso que él aprovecha de manera muy grande las TIC y también el aprendizaje de las nuevas tecnologías y sobre todo es una persona que está abierta al cambio. Bueno, ahora llegamos al papel del alumno, en el cual en la pedagogía tradicional se trabaja mucho más lo memorístico, se convierte en una persona que lo único que hace es repetir conceptos. También esta pedagogía es bastante individualista, trabaja las mismas metas, el papel del alumno es un papel netamente pasivo, se convierte sobre todo en un receptor de conocimiento. Tenía una lesión demasiado larga para dar. En la casa me la aprendí. Mi mamá me tomaba la lesión, todo perfecto, desde que comenzaba hasta que terminaba. Al día siguiente fui a la escuela y empecé a dar la lesión. Me salté un renglón y medio y la profesora me regañó y me dijo que no había dado la lesión. Cuando pasó por la casa,
Mi mamá le preguntó que cómo me había ido y ella dijo, no dio la lección. Pues mi mamá me regañó debido a que me había saltado renglón y medio y, y fue pues una experiencia muy dura, muy difícil porque estaba muy pequeña y era muy extenso el tema que tenía que dar de memoria. Ya en la pedagogía emergente se da un cambio vertiginoso, donde el papel del alumno es mucho más activo. El alumno se convierte en una persona innovadora, donde se pretende sobre todo un desarrollo integral de la persona. Es más creativo, más investigativo, aprende a aprender, es un constructor de conocimiento, pero no individualista, sino colaborativo. Es el protagonista del aprendizaje. En esta pedagogía emergente ya se le da mucho más importancia a lo emocional y se da una formación mucho más del aula de clase. Con respecto a la tecnología, las pedagogías emergentes se interrelacionan. Si observamos la imagen que hay allí, siempre hay unos contenidos y esos contenidos apuntan a la sociedad y la pedagogía emergente obviamente a las nuevas tecnologías. En las pedagogías emergentes se habla ya de una diversidad global, una diversidad democrática, ya se profundiza mucho en el aprendizaje significativo y ya el espacio y el tiempo es mucho más interactivo. Y hay una comprensión entre el componente pedagógico y el componente contextual. Ya los ambientes de aprendizaje se centran en cuatro aspectos principales: el conocimiento, la evaluación, el aprendiz y en la comunidad. En la pedagogía emergente siempre va a ser transformativa y obviamente sin descuidar la ética. También tiene un enfoque reevaluador. El trabajo de los estudiantes es continuo y colaborativo. También tiene la dinámica interdisciplinaria y hay una interacción y hay una conectividad.